Bienvenido a ¿Qué me estás contando? El podcast donde te contamos historias de internet entretenidas y a veces llenos de dilemas que son muy reales. Cualquier similitud con la realidad seguro no es coincidencia. Este podcast puede contener temas que generen susceptibilidad. Te aconsejamos escucharlo con discreción. Bienvenidos al capítulo 10 y bienvenidos también al segundo capítulo de este especial Halloween que estamos haciendo de la Spooky Season. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Juan y hola a todos. Pues yo sigo muy emocionada porque sigo encontrándome historias que la verdad están muy guays, pero también como que te dejan un poco... Te voy a decir que a mí luego me dejan un poco mal cuerpo. Pero ahora sí que me gusta, pero me asusta. No, me asusta, pero me gusta. Sí. Eso. Sí, después de leer y de escuchar todas estas historias necesitamos una buena sesión de lugares Disney. felices, de Disney, de ver películas de cómicas absurdas para por lo menos quitarnos ideas en la cabeza. Así que bueno, pues hoy voy a empezar yo, porque hoy tengo dos historias, no solo una, pero vamos a alternarlas. Y mi primera historia se llama El hueco en los arbustos. A ver. Y comienza. Era 12 de abril de 1992, domingo de Pascua, en una zona rural de Virginia. Yo tenía 7 años por aquel entonces y estábamos en casa de mi madre. Acabábamos de terminar la caza de huevos de Pascua y estábamos descansando en el patio trasero. El sol estaba bajo el cielo, tal vez a 2 horas de ponerse. La casa de mi madre estaba en una colina y en la ladera había arbustos muy crecidos. Las ramas eran tan largas que se doblaban y casi tocaban sus raíces, creando un hueco rodeado de arbustos. Se podía ver el interior del hueco, pero no se podía entrar en él. Todo el mundo estaba a su bola. Los adultos estaban contando los huevos. Un par de primos jugaban a saltar desde el techo hasta el suelo, apenas 1 metro de distancia, pero pues, se divertían con eso. Yo estaba de pie, a unos metros del hueco de los arbustos, y entré en una especie de trance. Mientras miraba los arbustos, algo apareció. No sé lo que era. Era opaco, blanco o grisáceo, se arremolinaba dentro del hueco de los arbustos. Quería que otra persona viera lo que yo estaba viendo y me lo explicara. Estaba seguro que mi primo estaba de pie justo detrás de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo y casi sentía que me tocaba los hombros. Pero no me tocaba del todo. Así que giré la cabeza para decir ¡mira eso! Y me di la vuelta. El calor corporal y la cercanía de otro humano desaparecieron al instante cuando me di cuenta de que no había nadie a menos de 6 metros de mí. La mancha arremolinada había desaparecido por completo. Me sentí muy extraña después de eso, como si estuviera vacía. Se lo conté a mi madre, y ella cree firmemente que la persona detrás de mí debía haber sido su padre. Él murió cuando ella era una niña, apenas más joven que yo en ese momento, y ella y yo somos idénticas, así que probablemente me confundió con ella. Yo no estoy tan segura, no creo en lo sobrenatural. Su familia no se mudó allí hasta finales de los años 50, así que no sabemos quién o qué había allí antes. Pero ella y un hermano suyo encontraron objetos católicos enterrados en el patio cuando eran más jóvenes. Y todos sabemos lo diferente que se toma el catolicismo en el oeste de Virginia. Vaya. Pues este es un caso de... ¿cómo es la palabra? De los familiares, ¿no? O sea, bueno, se puede tener dos lecturas. Uh-huh. O sea, tanto del alma que se rehúsa a irse, ¿no? A cruzar al otro lado. O lo típico que dicen que puede ser que alguien de tu familia que fallece se convierte como en un ángel guardián, sí, de la familia en general y como que anda ahí manifestándose de vez en cuando, ¿no? No sé obviamente cuál sea el caso en esta historia, pero pues sí es bastante sorprendente, sobre todo el detalle ese que decías que la madre y la niña son muy similares. Sí. Entonces pues sí es muy llamativo por lo menos que
justamente a esa niña haya sido como que a la que se le manifestó lo que parecía ser el abuelo, ¿no? Sí, aparte además me ha resultado muy curioso que la madre salga con esa respuesta tan directa desde el primer momento. O sea, yo que sé, cualquier adulto hubiera dicho, pues pueden ser cosas tuyas, no sé cuánto, no sé qué, pero eso suena a que la madre ya ha experimentado varias veces esa situación. Pues mira, yo sí he experimentado, como ya lo comenté en el capítulo anterior, pero aunque no lo hubiera hecho, a ver, depende también la edad. Si mi hija es muy pequeña y me sale con una cosa así, lógicamente no le diría pues lo que pienso, ¿no? Pero si ya es un poco más grandecita, 12 años o así, definitivamente no le mentiría y le diría, mira, pues podría ser que fuera esto y esto, ¿no? No te asustes, depende de cómo fuera la situación. Si es una situación preocupante, pues a lo mejor se lo manejaría de otra cosa, pero si es algo que podría ser potencialmente inofensivo, pues no veo por qué no hablar de esos temas también pues con los niños, ¿no? Porque creo que muchas veces en las historias que yo he visto que los protagonistas son niños, se confunden mucho porque para ellos lo que viven es muy real, pero luego se encuentran que los padres, o sea, les niegan a cada momento lo que ellos ven. Entonces, pienso que antes de descalificar lo que dice un niño, sí, o sea, hay que prestar mucha atención cómo lo dicen y qué dicen, porque definitivamente hay cosas que no tienen sentido que las diga un niño. Entonces yo creo que ahí es cuando deberías de preocuparte y empezar a averiguar qué está pasando. Sí. Entonces, pues yo en este caso, pues, bravo por la madre, ¿no? O sea, a mí sí me gusta, o sea, que estas cosas no se descarten, ¿no? Porque yo sé que hay muchos de los que nos pueden estar escuchando que podrían ser más escépticos y quererle encontrar una explicación. Juan, por ejemplo, él es de esas personas que sí le quieren encontrar la explicación a las cosas. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa con esas cosas de las que realmente te tienes que esforzar por encontrarles una explicación? Yo creo que en esas situaciones vale la pena también tomar en cuenta que podría ser algo que está más allá de una simple explicación física. Sí, además con lo que tú dices, precisamente yo no solo soy escéptico, sino que me he criado en el escepticismo. A mí nunca me han dado una respuesta sobrenatural de nada en casa. Familia más inmediata, y cuando algún familiar un poquito más lejano me ha contado algún caso sobrenatural, pues dices tú, bueno, pues porque papá y mamá me dicen que no, pero si mi tía me dice que sí, pues joder, esto me asusta y me impresiona. Entonces yo pues sí hubiera agradecido en algún momento que se contemplara la causa sobrenatural como pues sí, causa de alguna circunstancia inexplicable, pero pues como te digo, tiendo a irme al escepticismo, a irme a la ciencia, a la casuística, a la casualidad, o a, yo que sé, aunque sea una tormenta eléctrica solar que nos afecta a todos, lo que sea, antes de un fantasma. Sí, ya sé, lo he experimentado yo en carnes propias, pero bueno, afortunadamente en conjunto nunca nos ha pasado nada. Y esperemos que si algún día, toco madera, nos llega a pasar, pues que también veas que podría ser otra cosita inexplicable. No me opongo a que pase. Pero ojalá no, insisto. Ya. Bueno, pues no sé si quieres que pasemos a mi historia. Bueno, pues antes de empezar, quiero comentar que me ha sorprendido mucho de mi historia, concretamente, que es algo que no le ha pasado a una sola persona. O sea, parece que es un hecho que le ha ocurrido a muchas personas, tanto así que este tipo de entidades, por llamarlo de alguna manera, ya tienen una clasificación. En inglés le llaman mimics, ¿no? Que podríamos decirlo como imitador en español o algo así. Y a mí me rayan muchísimo este tipo de historias porque ahora sí que ¿cómo se llama esto del valle cuando las cosas se parecen mucho a lo humano? ¿Cómo es? El valle inexplicable. El valle inexplicable, exactamente. Yo creo que
Por eso me rayan tanto y me dan tanto escalofrío, porque ahora sí que es humano, pero no, ¿sabes? Ya. Eso Entonces mi historia va un poco por ahí. Entonces quería aclarar que cuando me refiero a mimics o estoy hablando de esto, me refiero a ese tipo de entidades. Muy bien. Ok, pues el título es: ¿había algún ente mímico, doppelganger, en mi antigua casa? Después de mudarme hace un mes de esa casa y sin incidentes recientes, siento que ahora estoy listo para compartir la historia que me ocurrió en la casa en la cual solía vivir con mi familia, donde había algún tipo de entidad que podía cambiar de forma e imitar a las personas o animales. El primer encuentro ocurrió a finales de 2019. Una noche estaba en la cama con mi novia. Todavía no nos habíamos quedado dormidos, cuando me levanté de la cama para ir al baño antes de irme a dormir. Al salir, apagué la luz. Cuando volví y abrí la puerta, ella preguntó: ¿quién entra? Le respondí: obviamente soy yo. Entonces ella gritó, así que encendí la luz. Estaba realmente asustada, así que le pregunté que qué estaba pasando. Dijo que un par de minutos antes de que yo volviera, alguien, que supuso que era yo, había entrado en la habitación, se había metido en la cama y había comenzado a abrazarla. Cuando volví y se dio cuenta de que no estaba acostada a mi lado, se alejó tanto como pudo, pero cuando encendí la luz, no había nadie en la habitación además de nosotros dos. Dijo que se sentía tal como si yo la estuviera abrazando. Al final terminamos quedándonos en casa de ella y se negó a volver a mi casa. El siguiente incidente ocurrió el 11 de julio de 2020. Sé la fecha por un partido de fútbol que estaban echando ese día. Estaba viendo la televisión solo cuando mi padre abrió la puerta y se paró en el umbral. No le estaba prestando mucha atención y le pregunté si había visto el final del partido en el que jugaba su equipo. Habían hecho una buena remontada. No respondió, así que lo miré y me di cuenta que llevaba puesta una de mis camisetas, lo cual era extraño porque no es algo que él hubiera hecho antes. Luego miré hacia abajo y noté que tenía ambas piernas, lo cual era extraño porque le amputaron una pierna en 2017. Normalmente tendría una pierna falsa, una que es básicamente un poste de metal con un pie en el extremo, y sin duda no se podría confundir con una pierna real. Debía haber tenido una cara de expresión en mi rostro, porque justo después de mirar sus piernas y darse cuenta de lo que estaba mal, retrocedió y cerró la puerta. Corrí al cobertizo trasero donde mi papá había estado antes, y lo encontré ahí. Le pregunté si acababa de estar en la casa y me dijo que llevaba horas sin salir del cobertizo. No quería contarle lo que había sucedido, así que solo le dije que pensé que lo había escuchado llamarme. Después encontré la camisa que mi papá llevaba puesta en mi habitación junto con un montón de ropa sucia. El siguiente caso también involucra al imitador que se hace pasar por papá. Papá es diabético y ocasionalmente le da alguna hipoglucemia, en la que no responde y puede sonar como un niño que no sabe dónde está o qué está pasando. Mamá lo encontró sentado en el sofá y él no le respondía cuando le hablaba o lo empujaba, así que le preocupaba que tuviera una hipoglucemia. Salió a la cocina a buscar su insulina, pero cuando regresó, él no estaba en el sofá y se asustó porque no pudo encontrarlo. Después de buscar durante unos minutos, trató de llamarlo, esperando que trajera su teléfono y así ella pudiera escucharlo. Papá contestó su teléfono y le dijo que había estado en el trabajo todo el tiempo. Wow. El último encuentro que tuvimos fue hace un par de meses, aproximadamente una semana después de que nuestra perrita falleciera. Estábamos en la cocina, desde donde se puede ver el pasillo. Saliendo de este pasillo hay otra parte donde se encuentra la puerta para perros que era de nuestra perrita. De repente, escuchamos que se abría la puerta del perrito, lo cual fue extraño, ya que solo teníamos una mascota y esa era nuestra perrita fallecida. Miramos hacia el final del pasillo y vimos lo que parecía ser exactamente nuestro perro. Mamá estaba muy asustada y dijo: ahora se parece a Molly, nuestra perrita.
Yo también estaba asustado, pero le dije agresivamente: sabemos que no eres nuestra perrita porque ella está muerta, lárgate de aquí. Luego se escuchó un ruido espantoso, sonó como un gato al que le hubieran pisado la cola. Luego se perdió de vista y atravesó la puerta para perros. Mamá y papá decidieron que querían mudarse, así que afortunadamente pudimos mudarnos un mes después. No he visto nada fuera de lo común desde el último incidente, así que espero que esa cosa estuviera más apegada a la casa que a nosotros. Wow. Qué chula la historia. La verdad que había escuchado pocas historias de mímicos. Sí son un elemento bastante habitual en la literatura de ficción, fantasía y demás. Pero no conocía que se hubieran integrado de alguna forma en la cultura popular y en la superstición. Y la verdad que me deja muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas veces llegó a engañar a la familia? Uf, sí. Y esto es lo que cuenta uno de los miembros, pero ¿y el resto de miembros? Probablemente tengan un mogollón de historias que contar. Y ya no solo eso, sino que parece ser de alguna forma que es torpe, en el sentido de que o descuidado. No ha tenido el cuidado de replicar la pierna ortopédica del padre, o de replicar la actitud del padre a la hora de ponerse una camiseta que no es de él. Suena, a ver, desde un punto de vista científico, entre comillas, como si fuera como si estuviera aprendiendo, como si no estuviera muy puesto en esto del arte de imitar, por así decirlo. Ya. O sea, obviamente me da flashes de Casper, el fantasma que estaba aprendiendo a ser fantasma y cosas así, pero es lejos de todo lo que tenemos en la cultura popular, en este caso. Sí es algo que me llama mucho la atención, que pueda haber algo que digamos que está fuera de que tú te hayas equivocado. Se ha equivocado el otro ente. No, o sea, no es que tú hayas visto lo que no es, sino que el ente ha hecho lo que no debería. Sí, exacto. A mí también me rayó muchísimo la parte esta del padre. O sea, sobre todo porque cuando yo estaba leyendo dice, cuando dijo, y vi que tenía ambas piernas, y yo, pues como debe como ser. Todo el mundo. Pero ya cuando dijo que el padre la tenía amputada, dije, ¿what? O sea, me rayó muchísimo esa parte también, porque además, claro, me lo iba imaginando todo, que espero que ustedes también se lo estuvieran Seguro imaginando sí. Mientras yo lo contaba. Pero, a ver, es lo que te digo, a mí la historia de los mimics me raya muchísimo. Es que yo me pongo en los zapatos de las personas que viven esto, y es que lo que tú dices, o sea, vivir en ese miedo constante, ese infierno horrible de no saber si está o no está una cierta persona contigo, ¿no? Que en México además quería comentar lo que se me figuró mucho a lo que nosotros llamamos los nahuales, que pues es un tema que venía pues de nuestro pasado prehispánico, que pues también hablaba, pero en este caso era de una criatura que se convertía en otros animales para distintos fines, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una señora me contó que su madre le decía, vivían en el campo, que si le decía que si escuchaba un animal rascando en la puerta o lo que sea, que no la abriera porque probablemente se trataría de un nahual como cazando almas o una cosa así. Entonces se me figura como si fueran la nueva generación de nahuales, sí, o algo así, pero está muy, muy creepy este rollo. De hecho, les voy a hacer una recomendación que le comenté a Juan en algún momento. En Netflix hay una serie que se llama Haunted, que la serie básicamente va de, o sea, personas que reúnen a sus familiares y amigos para contarles sucesos naturales que vivieron, pero que jamás les habían contado, pues por el típico estigma, el miedo de que te tachen de loco, de que pues no te crean y se burlen de ti. Entonces digamos que toman ese espacio en ese programa para contar su experiencia y Netflix la recrea,
ya sabemos también a qué nivel, o sea, con toda la producción que Netflix tiene, la verdad es que hacen una chulada de cosas. Y de hecho creo que es en la primera temporada. Hay dos. Hay el Haunted de Estados Unidos y el de Latinoamérica. Del que estoy hablando ahora del que les voy a comentar es el de Estados Unidos. Y es en la primera temporada. Hay un capítulo de los Mimics que me parece que es el número 1. De verdad, les juro que me costó muchísimo trabajo verlo. O sea, aparte recuerdo que tenía puestos los audífonos porque Juana estaba viendo otra cosa, entonces estaba viendo en mi tablet. Y varias veces tuve que ponerle pausa porque me superaba muchísimo. O sea, en este caso del de Netflix era un grupo de, ¿cómo se llama? De chavos que vivían como compartiendo piso y pues les pasaban cosas muy raras con los Mimics. Pero, por ejemplo, del que hablamos ahorita tal vez era más torpe tipo Casper, ¿no? Sí. Pero el de este capítulo hacía cosas bastante feas. Entonces, se los recomiendo si les gusta mucho el miedo. Si son muy sensibles, quizá no lo vean. Pero si les gusta el rollito de sentir la adrenalina, pues sí recomiendo que vean eso si les interesó. Si acaban de descubrir el tema de los Mimics con esa historia y les llama la atención, pues sí vean por ahí en Netflix ese capítulo porque les va a poner los pelísimos de punta. Tal como a mí esta historia me los puso. La verdad que por eso se las quise contar porque me pareció demasiado perturbadora es la palabra. Sí, estupenda. Y no quisiera terminar de hablar de ella sin mencionar el tema de cómo ahuyentan o cómo rechazan la presencia. O sea, muchas veces se ha hablado de que muchas veces a esas presencias, o sea, insisto que sí, que yo soy un poquito escéptico y todo el tema, pero pues también soy consciente de las mecánicas que tiene esto. Y muchas veces las presencias se quedan porque las aceptas y de la misma forma las puedes rechazar y ahuyentarlas y que se vayan o que dejen de molestarte. En este caso fue lo que hizo este chico. Cuando ya era algo tan evidente como que era la mascota muerta, pues le dijo: vete de aquí, o sabemos que no eres quien estás imitando. Y eso probablemente, o sea, no sé qué efecto tuvo porque no nos cuentan mucho más a partir de ahí. Pudo ser casualidad que ya no hubieran más cosas en un mes, pero la cuestión es que se cambiaron de casa además. Sí, claro, por eso te digo, pero sirvió por lo menos para, entre comillas, hacerle daño, ya sea en el orgullo, por así decirlo, o incluso físicamente, espectralmente, como lo quieras llamar, pero digamos que descubrir ese engaño fue lo que afectó a ese espíritu, por lo menos para gritar de esa forma, para emitir ese ruido. Sí, además, perdón, ahora que dijiste eso, también recordemos que cuando el chico se dio cuenta del fallo en las piernas del padre, la respuesta de este ente fue echarse a correr básicamente, sí, y desaparecer. Entonces, pues sí es curioso al menos la respuesta. De hecho, varios en los comentarios, esto lo fue en Reddit, decían que se preguntaban a raíz de esa historia si los Mimics tenían como sentimientos o... Claro. Porque sonaría como cuando lo echó, como que tal vez pues se sintió mal, ¿no? De que no hubiera dado que no hubiera engañado. Sí, o incluso dentro de la superstición, al menos popular aquí española, hay muchas formas de ahuyentar espíritus o duendes, trasgos, etcétera, que básicamente pues desvelándolos o haciendo ver que sabes que son ellos. Y esa es la forma de ahuyentarlos. De alguna forma los expones y eso, como te digo, les duele en el orgullo y hacen que, llámese por vergüenza o por lo que sea, dejan de molestarte. Eso, al menos aquí en la cultura sobrenatural o superstición española, es muy habitual. Así que pro tip, anótenlo. Sí. Bueno, pues voy a continuar y terminar ya con la tercera historia de hoy, que, como digo, no entraba mucho en la temática, pero por supuesto es un caso sobrenatural, pero es algo que quizá no da terror, sí te pone los pelos como escarpias. De hecho, yo cuando terminé de leer esta historia, para empezar acabé con las lágrimas saltadas porque es muy emocionante, y luego es algo que dices tú, puede pasar, y si me pasa, qué susto, pero qué a gusto también. Es algo
no sé, a mí me impresionó mucho y es algo que sí, que se ha visto en otras historias, pero que no se califica como terror como tal. Pero yo creo que vendría muy bien para una noche como estas. Citando un poco a Abe Simpson, cuenta la maldita historia. Muy bien, pues la historia se llama Just. Ok. La palabra inglesa Just. El 16 de agosto de 2008, mi amiga Kelsey murió en un horrible accidente mientras hacía rafting. Era un ser de luz, hermosa y brillante, que murió a la joven edad de 23 años. Rafting es lo de bajar con una lancha, con una lancha neumática por los rápidos de un río. Y como dato, cuando leí esta historia, estaba enlazando noticias de la muerte de esta persona. Entonces fue algo gordo. No solo gordo, sino pues... Algo que hizo mucho eco. Sí, porque era una chica joven, era 23 años, muerte haciendo un deporte. Esto sale en los... Vale. Continúo con la historia. Ella y yo habíamos comprado entradas para el próximo concierto de Radiohead el 19 de agosto en Vancouver. Ella y yo compartíamos nuestro amor por Radiohead y algunos amigos nuestros iban a asistir con nosotros. Los días previos a su muerte habíamos estado hablando del concierto y le pregunté qué canción le gustaría que tocara Radiohead de las que ya no suelen tocar. Su respuesta fue Just, que es una canción de mediados de los 90 que ya no está en su lista de canciones habitual. También le pregunté ¿por qué te gusta tanto Radiohead? Y me dijo, Radiohead es música para un día lluvioso. El 19 de agosto, 3 días después de su muerte, asistimos al concierto porque sentimos que era algo que ella hubiera querido que hiciera. Estábamos todos sumidos en el dolor y yo no tenía muchas ganas de ir, pero fui de todos modos. Nunca le dimos su entrada a nadie, de hecho la presentamos en la puerta porque ella venía con nosotros. Y pedimos que por favor rasgaran la entrada. Era un día seco de verano, y a 3/4 de un show absolutamente impresionante, Thom Yorke miró al cielo y dijo, parece que vamos a tener algo de esa famosa lluvia de Vancouver. Vamos a tocar algo perfecto para un día lluvioso. Hace mucho que no tocamos esta canción en directo, así que por favor, comprended que no estemos a la altura. Sonaron los primeros acordes de Just, una canción que no habían tocado en directo desde hacía mucho tiempo. Thom Yorke había dicho música para un día lluvioso, y procedió a llover a cántaros durante las siguientes horas. Más lluvia de la que jamás ha caído en agosto en Vancouver. Las calles estaban inundadas, y todo el mundo en el espectáculo al aire libre estábamos completamente empapados, en un día lluvioso, escuchando Radiohead. No tengo ninguna duda, ella vino a ese concierto con nosotros ese día. Hizo que lloviera y nunca lo olvidaré. Descansa en paz, Kelsey, te echamos mucho de menos. ¡Wow! Se me quedó el corazón. Uf. Qué duro leerla también, ¿eh? ¡Wow! Perdón que me haya quedado un poco sin palabras, pero sí, efectivamente es eso de... Me asusta, pero me gusta. O sea, yo he leído también, así como historias que nos causan terror y eso, sí he leído también muchas historias de gente recién fallecida que da esos guiños de su existencia a la gente viva que los quería, ¿no? Uh-huh. Y este es un claro ejemplo y uno muy bonito, porque además es que es demasiada coincidencia, ¿no? O sea, sí, todo encajó perfectamente. No sé, o sea, si... Es que no hay una explicación, lo que te digo, estos son el tipo de cosas que dices... a ver, ¿qué podrías explicarlo, no? O sea, sobre todo si era un día donde no pintaba para nada que fuera a llover y que Thom Yorke dijera esas palabras y luego tocaran esa canción, o sea, súper rara, pues la verdad es que no sé, no me lo puedo creer. No, claro, es increíble, pero a la vez te hace ver lo mágica que es la música en algún momento y también lo profundo que llega a la gente. Incluso podemos hablar de una conciencia colectiva.
En este caso podría estar tanto Thom Yorke como esta chica de alguna forma conectados, pensando que era la canción perfecta para un día de lluvia. Y que bueno, que yo he escuchado la canción y pues poco menciona especialmente nada de lluvia, pero sí es algo que los hizo sentir de la misma forma a estas dos personas. Pero ya por supuesto entra el elemento más sobrenatural todavía, que es que se ponga a llover en agosto en una zona más seca que los Untuertos. Es que es impresionante. Para mí es una casualidad no tan casual. Pues sí, además también bien dicen por ahí que el arte y concretamente la música trasciende más allá de la muerte, y sin duda esta fue una bonita manera de mencionarlo, ¿no? De confirmarlo. Así es. Así que pues nada, esta es mi última historia de hoy. El bonus. El bonus track. Sí, para quitarles un poco el mal rollo, porque veníamos del mal rollísimo de los Mimics. Entonces, para que vean que también hay historias tipo Casper. Fantasmitas amigables. Sí, pero y no solo eso, sino de las que te dejan el corazón exprimido de decir, ay, ¿qué ha pasado ahora mismo? Porque tengo tanta basurita en el ojo. Sí, exacto. Así que nada, pues este ha sido el capítulo de esta semana. La semana que viene tendremos un par de historias más, ¿verdad, Jennifer? Así es, y pues ya saben que trataremos de traerles cosas de buena calidad halloweenística. Así es, y ya sabéis que cualquier cosilla que nos queráis comentar, decídnoslo, que lo podemos locutar aquí, hablar con vosotros, comentar en redes sociales, etcétera, etcétera. Así que nada, sin más dilación, un saludo y hasta la semana que viene. Si quieres comentar sobre algún capítulo o quieres sugerirnos alguna historia propia o ajena, por favor contáctanos en Facebook /¿Qué me estás contando podcast? Instagram @¿Qué me estás contando podcast? Twitter @QMS podcast. Correo ¿qué me estás contando podcast @gmail.com.